Hola, ¿qué tal? Ya está usted en Arcelán, donde semana a semana, usted lo sabe, comentamos los acontecimientos más relevantes del país en compañía de Paola Barquet, nuestra compañera de ruta. Hoy vamos a abordar un tema, a mi juicio, que es importante y preocupante. La transición del IFE al INE. Usted sabe que pues se le están ya administrando los santos óleos al Instituto Federal Electoral. Prácticamente pues está a punto de desaparecer. Se acaba de promulgar la reforma político-electoral y hay 120 días para elaborar las leyes secundarias y elegir a los consejeros, a los que serían los nuevos consejeros del IFE. La tarea no es fácil, dado lo que hemos, si volteamos un poquito para atrás, lo que han sido las discusiones alrededor de esta materia en el Congreso. Y tenemos, para aclararnos o para darnos su punto de vista, una persona que ha pasado 20 años en este instituto y que hoy lo preside en esta nueva, digamos, presidencia por turnos que se dieron un mes ante pues lo súbito de esta decisión de transformar el IFE en el INE. Hay muchísimas preguntas al respecto. Muchas gracias por estar aquí, Marco Baños, y te comenzaría por preguntarte qué es lo que te preocupa, qué es lo que más te preocupa en este momento, en esta transición de la que hemos estado hablando. Bienvenido. Paola, muchísimas gracias. Francisco, muchísimas gracias por permitirme estar en este prestigiado programa para presentar algunas opiniones y comentarios sobre esta transición que está viviendo el Instituto Federal Electoral. Empiezo por contestar tu pregunta diciendo que nos preocupan dos cosas de manera importante que no dependen estrictamente de las actividades del IFE, sino que están inscritas en la agenda inmediata de la Cámara de Diputados. Una es la emisión de la legislación secundaria, donde ahora la reforma constitucional recientemente promulgada por el presidente de la República obliga a la formulación primero de una ley general de organismos y procedimientos electorales, una ley general sobre los delitos electorales, una ley que regule la propaganda gubernamental de los servidores públicos y un conjunto de aspectos de actualización que tendrían que darse con el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, en la legislación que todavía está vigente, que es el Código Electoral. Y por si fuera poco, también está una parte que tiene que ver con la idea de que los partidos políticos sean regulados también a través de una legislación de carácter general. Y bueno, para complementar el menú de las cosas que tienen los congresos, está el tema relativo a que en cada uno de los congresos de las entidades federativas se tendría que hacer también cierta actualización de los códigos electorales locales y de ciertos apartados de las constituciones locales. Creo que lo urgente serían en ese caso las 17 entidades federativas que durante el año de 2015 van a tener elecciones locales, y hay de esas 17, 9 en las cuales hay elecciones para gobernador. Entonces, esa emisión de la legislación por parte de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores es una preocupación externa que tenemos enfrente los 4 consejeros que estamos en funciones. Y la otra parte tiene que ver con la integración de lo que va a hacer el nuevo Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Es una mesa en la cual deben estar ahora 11 consejeros electorales, y que a partir del momento que se promulgue, que se publique, en el Diario Oficial de la Federación esta reforma constitucional, correrá un plazo de 120 días para emitir las leyes, pero también para que se designen a los consejeros electorales. Esa parte es importante para nosotros. Luego, la doctora Marván, el doctor Córdoba, el doctor Benito Nasif y un servidor, hemos acordado que vamos a centrar nuestro esfuerzo en dejar al día todas las actividades de esta institución. No queremos que los nuevos consejeros lleguen con rezagos programáticos, con pendientes que pudieran alterar o, digamos, preocupar el arranque de una nueva institución. Yo diría que esta transición es una transición que se ha dado por el consenso de las fuerzas políticas. En el año de 1990, cuando en abril de ese año se promulgó una reforma constitucional
que dio pauta para la creación del IFE, y el 15 de agosto de ese mismo año una ley secundaria que le dio cuerpo, que le estableció una estructura, una naturaleza al IFE, se dio por consenso de los actores políticos. Esta reforma electoral tiene también detrás de sí un consenso donde los partidos, los actores políticos han creído que esta experiencia acumulada del IFE se puede llevar también al ámbito de la organización de las elecciones locales. Esa transformación del IFE no implica que tomemos una goma o como en esos pizarrones mágicos que levantamos el plástico y desaparecemos el texto, el dibujo que estaba ahí, y así desaparezcamos al IFE. No, ese es el punto, sino que esta institución se ha convertido por virtud de este acuerdo político de los actores y por virtud de esta reforma constitucional recientemente promulgada, se ha convertido en la plataforma para el nacimiento de una nueva institución que tendrá más atribuciones y que tendrá injerencias en la organización de elecciones. Vámonos directamente al tema que por el momento aparece como el más controvertido, esta facultad de atracción que se está dando el INE en relación a las elecciones locales. Tú en algún tuit manifestabas tu preocupación de que la legislación secundaria no dejara huecos ni lugar a interpretaciones. Supongo que te referías a uno de estos huecos, que es que no están definidas las causales para que el IFE o los motivos que pudieran al IFE sustentar atraer tal o cual elección, porque pues ya vemos el panorama. Si el IFE de repente con los votos de 8 de sus consejeros decide atraer una elección de alguna de las 17 que se vienen en el 15, pues los partidos que resulten perjudicados con esa atracción evidentemente se va a politizar irremediablemente, como ha venido sucediendo, y finalmente cuando las cosas se contaminan pues ya hemos visto los resultados, incluso los ha sufrido este propio instituto. Paco, tocas un tema que es de la mayor relevancia en lo que debe ser el contenido de la legislación que está por emitirse. ¿Qué significa este nuevo Instituto Nacional Electoral? ¿A qué se va a dedicar? ¿Qué puede y qué no puede hacer? Eso es justamente lo que debe quedar claro en una de las leyes generales complementarias que está elaborando actualmente tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Tiene que quedar en esa ley muy clara las competencias del Instituto Nacional Electoral, qué puede hacer esa institución, y también ahora los denominados órganos públicos locales electorales, ya no se van a llamar institutos estatales electorales, sino órganos públicos electorales. Ellos tienen que tener también un marco de competencias, de atribuciones que esté muy claro en esta nueva legislación. Y la facultad de atracción significa la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral pueda atraer, pueda hacerse cargo de una elección local en su totalidad. Si, por ejemplo, en una entidad, cualquiera que ésta sea, se advierte que existen cierto tipo de elementos o hay ciertos supuestos, entonces este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que estará integrado por 11 consejeros con derecho de voto, podrían tomar la decisión de hacerse cargo de manera completa de esa elección. Pero ¿qué es lo que falta? Falta que en esa legislación se diga cómo se va a ejercer la facultad de atracción, en qué supuestos, con qué procedimiento, con qué plazos se tiene que desahogar esa circunstancia. Pienso en algunos aspectos genéricos que evidentemente nada tienen que ver con lo que estén haciendo los legisladores, sino con una opinión mía. Un ejemplo, si todos los partidos políticos vinculados en la organización de una elección local se pusieran de acuerdo, cosa que sería muy compleja, y dijeran que quieren que lo organice el Instituto Nacional Electoral, y le vienen y le piden, le hacen ese planteamiento a este Instituto Nacional Electoral, pues entonces tendría que haber una mecánica para que esta mesa del ya inminente Instituto Nacional Electoral se ponga de acuerdo. Ahorita la Constitución nada más dice que sería por acuerdo de 8 de los 11 consejeros electorales que van a estar con derecho de voto, sí. Pero todavía nos falta que nos digan en qué supuestos, con qué procedimientos y con qué plazos. Si eso no queda con claridad en la ley, por eso decía yo, no puede haber huecos a interpretación. Ese tipo de facultades que son las que distinguen, las que le dan una connotación de Instituto Nacional Electoral a esta nueva organización electoral del país, tienen que estar perfectamente claros en la ley y evitar que haya discusiones de que yo creo que la Constitución dice esta parte, yo creo que la Ley General de Procedimientos dice esta otra. No, no debe haber margen a la interpretación, sino debe haber una taxación
Debe haber causales, supuestos, procedimientos y plazos perfectamente señalados en la ley para que se pueda ejercer esa facultad. Ahora, quizás parte de las preguntas también que muchos nos hacemos y de las hipótesis que se están generando tienen que ver con el origen o la motivación de haber cambiado del IFE al INE. Y muchas de esas hipótesis hablan sobre todo de los organismos locales o de los institutos locales que estaban pues manejados o bajo las órdenes de los gobernadores en esta ocasión. Pero en alguna ocasión usted decía que en realidad no hay herramientas para poder acusar tal circunstancia. De verdad, no hay elementos para poder aclarar que los gobernadores estuvieran teniendo manos dentro de los institutos locales, ¿de verdad? Y yo precisaría esta pregunta, porque también una discusión que yo discutí, una plática que tuve con tus colaboradores antes de sentarnos aquí a platicar, es esta de que cómo van a elegir a los consejos estatales, porque hay la posibilidad de que se ratifiquen los que están. Entonces, ¿dónde queda el argumento de que los que están controlados por los gobernadores, si se diera el caso de que los ratificaran? Si los ratifican, ¿se quedarían ahí? Yo, mira, Paola, que haces una pregunta muy importante que ha estado en la discusión pública sobre la naturaleza y el comportamiento de los institutos electorales locales. Yo lo que te puedo decir es que desde hace 23 años, empezamos la construcción de un andamiaje normativo y administrativo, institucional, que pudiera lograr que se erradicaran las prácticas del fraude electoral que parecía estar omnipresente en la organización de las elecciones locales y federales. Esa parte se consiguió con la reforma del 89-90, con la creación del IFE, con la creación del Tribunal Electoral, y en las entidades federativas la dinámica de creación de los organismos electorales locales siguió la misma ruta que la del IFE. Y también los cambios legislativos que se dieron en las entidades tuvieron más o menos la misma ruta. Se introdujeron en los códigos electorales locales los procedimientos de doble insaculación para integración de mesas directivas de casilla. Se regularon los procedimientos para la obtención de los resultados electorales preliminares. Se establecieron mecanismos para la observación electoral. Todos los procedimientos que a nivel federal se regularon se fueron metiendo paulatinamente en las legislaciones locales. Ahora, el comportamiento de estas instituciones, que es un comportamiento parecido, y déjenme seguir usando una analogía que usó en su momento Norberto Bobbio cuando escribió El futuro de la democracia, y que decía que las normas electorales son fundantes porque determinan actores, comportamientos y reglas, pero que las autoridades electorales son una especie parecida a los árbitros en los partidos de fútbol. Y entonces, si tú le vas a la América y resulta que le ganó en un partido complejo a otro equipo con un penalti un poquito dudoso, como el partido con el León pasado, pues entonces no, el árbitro cometió un error. Pero si en el último juego un árbitro diferente castiga excesivamente a los jugadores de la América y el América termina con el Atlante en un resultado un poquito complicado, entonces otra vez el árbitro tiene la responsabilidad. Yo lo que quiero decir es, este tipo de actividades que enfrentan los órganos electorales siempre son muy cuestionables, y yo digo con toda honestidad que no existe, más allá del argumento político esgrimido por algunos partidos políticos y esgrimido por algunos opinadores públicos, no existe una evidencia que indique con claridad que los institutos estatales electorales no cumplían con su actividad a la luz de lo establecido en la legislación, y tampoco creo que los consejeros electorales actuaran bajo la égida de las órdenes que le dieran los gobernantes. Es mi opinión, porque podríamos ver algunos elementos objetivos. Marco, pero no van a dejar huella, pues los acusan no los acusan de tarugos, ¿verdad? Pues no van si van a meter mano, pues no van a dejar evidencia. Pero yo alegaría una cuestión que me parece objetiva. Incluso Madero en las pasadas elecciones electorales nombró a Duarte, nombró a Borges, nombró a Alonso. Y hizo públicamente en un programa de televisión su lista de quienes habían metido las manos. Bueno, yo no tengo los elementos que tiene el presidente de un partido político, ni tengo la perspectiva de análisis ni de opinión de un presidente de un partido político. Yo lo veo como una autoridad electoral, y voy a decir algunos datos, solo datos, y cada quien que los pondere, que los analice, que vea cuál es su opinión después de revisar cierta información. En el año de 2010 hubo elecciones locales en 14 entidades federativas, pero en muchas de ellas había elecciones de gobernadores.
se inauguraron modalidades de coaliciones novedosas entre los partidos políticos que no tenían una identificación ideológica específica, sino que por vía programática decidieron formar coaliciones para sumar esfuerzos y lograr obtener cargos de elección popular importantes en las entidades federativas. Entonces, estas modalidades de coalición entre el PAN y el PRD lograron postular candidatos en Sinaloa, por ejemplo, en Puebla, por ejemplo, en Oaxaca, por ejemplo, y ganaron. En el transcurso del proceso electoral, la discusión central de los actores políticos fue hacer un señalamiento diciendo que los órganos electorales locales no generaban certidumbre ni confianza y que por tanto querían que el IFE se hiciera cargo de las elecciones en esas entidades federativas. Recuerdo concretamente una visita que hicieron los dirigentes en ese momento del PAN y del PRD al estado de Sinaloa y fueron a pedir que el IFE se hiciera cargo de la elección local porque la autoridad electoral local no tenía la confianza de los actores políticos. Ganaron los candidatos de ellos y ganaron sin sobresaltos, no hubo estridencias posteriores a su función, también en Puebla, también en Oaxaca. Pero en Veracruz, en Quintana Roo, pues en Zacatecas, pues ahí hubo prácticamente plancha, pues. Bueno, pero es que la autoridad electoral cuenta los votos como los deposita el ciudadano en la urna. Si la autoridad electoral tuviera capacidad para manipular los votos, imagínate nada más, pues no tendríamos capacidad para poder garantizar absolutamente ninguna cosa. Sí, mi ponderación, la mía, Paco, sí. Respeto la de Paola, respeto la tuya. La mía es que los institutos electorales han cumplido razonablemente bien, tomando en cuenta que los marcos normativos y las condiciones políticas y los apoyos materiales que han tenido para hacer su trabajo son muy diferenciados en los estados. ¿Por qué meterían entonces en la reforma electoral esta facultad de tracción si todo camina sobre ruedas? Bueno, porque vuelvo a insistir, el trabajo electoral va desgastando a las instituciones. Otro de los temas que también están en el foco, por supuesto, público, sería ¿qué va a pasar con los consejeros electorales actuales del IFE? ¿Tienen o no tienen la intención de formar parte del nuevo proceso que se va a llevar a cabo para el INE? Porque en ocasiones hemos percibido que se siente como que estamos totalmente independientes a esta transición. Y en algunos otros momentos creo que incluso usted mismo ha dicho, bueno, depende de qué sea lo que se va a nombrar, si decidimos o no formar parte de este nuevo instituto que ahora es el INE en lugar del IFE. ¿Van a pasar o no van a pasar a este nuevo proceso? Bueno, eso ha generado muchas inquietudes. Ahorita hay que cumplir con otro tipo de responsabilidades, que es dejar al día a la institución para que se haga la transición de manera ordenada y sobre todo en un momento crítico porque la organización del siguiente proceso electoral está muy, muy cerca. Pero le digo con toda honestidad sobre el tema, creo que lo primero que tenemos que hacer es esperar a que se salga la convocatoria. No creo que podamos tomar una decisión en este momento y decir, voy a participar o no voy a participar. Mejor esperemos que estén los términos de la convocatoria y cada uno de los 4 consejeros en ejercicio de nuestra libertad, de una revisión concienzuda de nuestros intereses profesionales y personales, tomaremos una decisión. Juegue conmigo al sí. ¿Sí qué o sí qué? ¿De qué depende si sí pasa al INE o si se queda en esta última etapa del IFE? Pero mire, Paola, inteligente como usted es, sabe que ese juego del sí es un juego de especulación. Mejor esperemos a que nos pongan la convocatoria encima. Es la idea. Lo que no es una especulación es lo que nos dijo por ahí el diputado Ricardo Mejía. Traigo un saludo de él. ¿Qué dijo? Que tú querías ser presidente del INE. Bueno, pues yo respeto su punto de vista, pues yo no tomo la decisión para designar al presidente del INE, en todo caso son ellos, y me atendré Qué bueno, ahí tendrías un voto. A la decisión, lo dudo, pero pero agradezco el comentario del diputado. Oye, otra cosa, y que seguramente a la gente le interesa muchísimo saber qué va a pasar con la credencial de elector. Ese es un buen tema, Paco, y agradezco que lo ponga sobre la mesa. Quiero decirle al auditorio que esté muy tranquilo con el uso de su credencial. Es una credencial que se mantiene vigente, que se puede seguir utilizando durante el tiempo de vigencia que tenga la credencial, que se puede sustituir en las modalidades establecidas en la ley. Aun y cuando esta institución se va a denominar Instituto Nacional Electoral y probablemente tenga otro logo que la distinga, la credencial de elector todavía será vigente, se podrá usar en los trámites ante instituciones privadas y públicas y permanecerá en poder del ciudadano
hasta que el ciudadano decida cambiarla porque ya no está vigente, porque cambió de domicilio. También está la opción de que si la persona extravió la credencial puede venir a alguno de los módulos. Entonces, creo que tenemos que darle tranquilidad a la gente porque yo nada más ruego una reflexión sobre el siguiente punto. El IFE tiene más de 87 millones de personas inscritas en el padrón electoral y debemos traer alrededor de 82 millones de credenciales circulando en todo el país. Hacer una sustitución masiva de la credencial sería oneroso para el país, no es prudente hacerlo de esa manera. Nada más para que la gente lo sepa, cada plástico, cada mica que la persona tiene en su poder en el formato de una credencial de elector tiene un costo aproximado de 10 pesos. Nada más por el puro concepto de la sustitución masiva de las credenciales, el puro costo del plástico nos estaría significando poco más de 900 millones de pesos de inversión. Entonces no creo que sea una decisión saludable, sino que dentro de los artículos transitorios de las leyes complementarias, estoy seguro que los diputados tendrán y los senadores tendrán la suficiente sabiduría para colocar esta salvedad para que la credencial se siga. Ahora, a veces eso queda en duda, ¿no? Ahora, lo que nos estás diciendo, perdón, Paola, ahorita te cedo la palabra, es que tendría que hacerse paulativamente, es decir, se va venciendo la credencial, voy y la cambio y ya la cambio por la otra. Es correcto. ¿Sí? Es correcto. Para que no sea tan oneroso de un trancazo ni tan tajante, ¿no? Es correcto, esa es la situación y creo que es una decisión sensata. Perdón, Paula. Ahora, también es cierto que alrededor de todo esto de la credencial también hay otros dos temas importantes. En algún momento usted decía que podría ser que adquiriera el rango de cédula, la misma credencial para votar. Esto es cierto, y por el otro lado, sobre el tema del 10% de la gente que está decidiendo pues no poner su domicilio en la misma credencial, ya que estamos hablando de esta en específico. Serían como las dos cuestiones al respecto. Sí, la credencial de elector desde hace 21 años, desde que se incorporó la fotografía en el año de 1992, se ha convertido en el mecanismo de identificación más importante de los mexicanos. La base de datos del padrón es la base más completa, más confiable de información sobre los mexicanos mayores de edad. Eso es demostrable desde cualquier perspectiva. En consecuencia, la credencial de elector ha sido un mecanismo de identificación en base a algunos artículos transitorios de reformas a leyes y a la Constitución. Lo que nosotros hemos planteado es que se utilice la infraestructura que ya tenemos, que la inversión en el padrón electoral, que ha sido de alrededor de 1.800 millones anuales durante más de 20 años, se pueda convertir, elevar a rango constitucional, a rango legal de una cédula de identidad. Y hay varias maneras de hacerlo. Hay una muy simple que consistiría en que la ley diga, la ley de población, por ejemplo, diga que la cédula de identidad es la credencial expedida por el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, sí. O bien que reglamentemos ya de manera clara en esa ley, en el COFIPE y en la propia Constitución, que en una cara de la credencial dirá cédula de identidad con la información que deba contener esa mica. Y del otro lado dejamos los datos electorales que permitan el ejercicio del voto. Me parece que cualquiera de las modalidades es posible. Y tampoco estoy planteando un despropósito, lo hemos dicho desde el año de 2010, cuando hubo la intención de la emisión de la cédula para los mayores, hemos hecho este posicionamiento por parte del IFE. No hablo de una cosa que no esté ocurriendo en otros lugares. Hay países de América Latina que lo han hecho de esa manera, hay países que han optado por esta modalidad, y México tiene una inversión que ha sido muy amplia en el padrón electoral. Mejor aprovechemos bien esa inversión pública y démosle un uso diferente a la credencial para votar. Marco, nos quedan 3 minutos. Me gustaría que me contestaras una pregunta. ¿Por qué en México no hemos podido llegar a que haya instituciones o autoridades o elecciones donde ya no haya este tipo de conflictos que hemos venido viviendo? Pues la del 2006, en el 2012 todavía? Es decir, ¿qué es lo que está fallando? Tú que tienes 20 años aquí, ¿qué es lo que has reflexionado al respecto? Y una última antes de despedir sería, ¿qué balance haces de estos 23 años del IFE? Mira, ¿qué nos falta? Nos falta concluir una etapa de transición que ha sido muy compleja. Había fraudes electorales antes del IFE, antes de los órganos actuales en los estados. Había desconfianza generalizada entre los actores y los ciudadanos. ¿El fraude es cosa del pasado?
En mi opinión, sí. Ahora hay tramos todavía que falta resolver, como la compra y coacción del voto, que depende de dispositivos legales distintos a los electorales, que deben estar en el Código Penal y otras cuestiones. Pero en general yo diría, la forma del procesamiento de los resultados, ahí no hay forma de alterar absolutamente nada, y esa parte ha sido muy compleja de construirla. Falta también un poquito de mayor voluntad de parte de los actores políticos de reconocer cuando se han perdido las elecciones, y hace falta también de terminar de construir el carácter de autoridad de la autoridad electoral, que diga estos son los resultados y no hay cuestionamientos a ellos, como ocurre en muchos otros lugares. Mi balance es que ha sido una institución que le ha dado al país muchas cosas importantes, le ha dado estabilidad política, le ha dado tranquilidad para no discutir temas que antes eran impresionantes, el funcionamiento de las urnas, la forma de operación de las casillas especiales, que ahora solo son las colas, pero porque no pueden votar. Antes había exceso de votos en esas casillas, ahora no lo hay después de la construcción del IFE. El IFE ha aportado en temas de acceso a la información pública, en temas de equidad de género. En general es una institución que se ha convertido en una institución paradigmática para la administración pública, incluido el Servicio Civil de Carrera de la Administración Pública Federal, ha tenido en el servicio del IFE un referente fundamental. Así que es una institución que tiene muchos logros que deberían ser vistos por los ciudadanos. ¿A tu juicio es correcto que lo desaparezcan? Mira, continuamos una etapa de transición. Creo que se tiene que cimentar adecuadamente al Instituto Nacional Electoral. Los consejeros electorales que estamos en turno ofrecemos garantías de que la parte que nos toca se va a realizar bien. La decisión de los actores políticos de transformarlo así está amparada en una decisión que ha modificado la norma constitucional. Hoy la Constitución dice una cosa diferente a lo que decía con antelación, y hay que trabajar sobre esta nueva etapa de la institucionalidad electoral. Pues con esto terminamos, se nos acabó el tiempo, se nos fue volando como siempre. Volando. Te agradecemos muchísimo, Marcos. Gracias a ti, Paco. Y ojalá te veamos en el INE. No depende de mí, dile al diputado Mejía que depende de ellos. Sí, que te prometo. Pues muchas gracias a usted, y pues le damos cita para el próximo sábado en su Arsenal. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.